Pues ya verás para limpiar. Se le ha terminado de ir la pinza, Bueno, esa no es. Ay, me encantaba ese mapa. A mí también era súper chulo. Jinx no está muerta, lo saben, ¿no? Esa va a revivir. Pues fíjate que yo creo que no. ¿Está muerta? Mm. Yo creo que está viva. Yo creo que tiene la esperanza de que hayan huido, pero que cree que no, ¿sabes? Para los que no se creían que les habían sepultado. A Tyrion solo le pasan desgracias. Sí, pobrecito, tío. Me da mucha pena. Es que me encanta este personaje. Oh, qué bonita esa imagen, Esto yo creo que también en parte lo han puesto para eso, para decir, ha muerto de verdad. Sí, o sea... Iba a caballo, ¿dónde deja el caballo? Oye, aquí se hacen telas y banderas, Sí, así, de la nada. Total. En ese momento tenía que ser súper fácil confeccionar una tela de ese tamaño con ese símbolo, ¿no? Sí. ¿Me puedes explicar una cosa? Si van estos a ver a la reina y el otro se ha quedado en el sitio, ¿cómo ha llegado antes? Antes sí. Me encantaría ser un dragón. Bueno, en verdad solo mola. Ella. Qué guapa Qué es guay, sí, está chulísima. Oye, cada vez las trenzas más complicadas. Sí, por eso te digo que, es que hay una tía ahí que tiene un máster en trenzas. Porque antes era una trencita y luego Sí. ya vamos. La diseñadora de trenzas. Me está molando un montón como Está están grabados los planos. Sí, a mí también. Pero a mí es la que peor la ha tenido para aprenderse el guión. A Vittorio, a Euro, Yentos y Rosan. Sí, señor. Así se la ve afectada, Yo creo que no esperaba esa respuesta de Tyrion. Yo creo que iba a ser indulgente con él. Sí, esa mirada. El otro que está más empanado que nada. Tío, pero lleva toda la serie para nuestra hora, ¿sabes? Aunque no con tanto éxito como tú. Pobrecillo. So sexy, Vamos a seguir así. Hostia, como estaba camuflado, ¿no? ¿Crees que le va a intentar quitar el dragón? No lo sé. A ver, yo creo que no. El trono. Se ha caído todo, pero el trono está intacto, No ha caído ni un peñasco. A ver, eso era obvio que el trono iba a estar ahí. Te lo dije yo que no... Pero que se cae todo. Ya lo sé. Ni una espada doblada, ni nada, ¿sabes? Ya ves, está intacto. Mira cómo se siente y se corta. Que venga. El trono la rechaza, oye. ¿Tú cuando ves queso? ¿De hecho? Que la apuñala. Sí. Pero... Ostras, sí que no me lo esperaba. ¿Pero qué cojones? ¡Hola! Esto no me lo esperaba. Yo esto tampoco, estoy flipando. A ver, se la había terminado de ir la olla, pero no me esperaba que Jon hiciera esto. Ahora se quedará el dragón. El dragón ha sentido la muerte. Esto estaba claro que iba a morir. Yo también lo pensaba, Estaba pero... clarísimo. Pero no de pensaba esta que así. forma. ¿A manos de Jon? Pobrecito. Mira, se lo va a cargar. ¿Ese soy yo? ¿O las llamas están esquivando el truco? Porque está intacto. Te derrito una... Ah, vale. Cuando sales a la calle en verano. Vale, se acabó el trono. Si no es para allá, no es para nadie. Para nadie. Oye, ¿te das cuenta ahí? El dragón que sabe lo que significa el trono de hierro y lo que más. Sí. Buah, chaval. Pedazo de escena, Me ha encantado el trono. Una de las mejores. El dragón deshaciendo el trono. Qué pena, tío. ¿A dónde se lo lleva? Madre mía, la muerte de... Madre mía, estoy flipando. Qué fuerte. Además, yo me esperaba que iba a ser un poco más para adelante. Bueno, en verdad queda media hora para que acabe el capítulo. Jon va a matar a Gusano Gris. Oye, ¿cuándo le han cambiado de ropa? Que me parece... Otra persona. Pareces tú en el vídeo de Harry Potter. ¿Hola?
Sí que es rápida Sansa. Pues sí. ¿En serio va a salir Sansa? Espero que no. Yo también. ¿Y qué hace este aquí? Están los grandes señores del país y Sam. ¿Qué mierda de diálogo es este? La democracia llega a Poniente. Sí, está afanado. ¿Por qué crees que vine hasta aquí? ¿En serio? Por Brandon de la casa Stark. Sansa está que no se lo cree. Yo creo que quería ser ella. Hombre, claro que quería ser ella. Tío, Bran es que no hace nada. Madre mía, queda súper poco para que acabe el capítulo. Y aquí no ve solución. Sí, pero yo lo de Jon apuñalando a Daenerys en mitad del capítulo no me lo esperaba. Y que de repente dijeran, ¡Bran, rey! Me parece muy raro que el gusano gris haya aceptado lo de Tyrion, lo de este y no intentado hacer nada. Ya. Que era Daenerys, ¿sabes? Era su reina. Me cae esta mujer. A mí también. Es que es tonta. Pero del principio, además. Que se vaya al muro, que no está muerto. Que ya estuvo en el muro y por elección propia. Y ahora encima no tiene ni cadáveres ni se pega con la gente del norte. O sea que va a ir a estar así. Ahí acaban los mapas. Sí, es que es la mejor. Es a donde voy. Qué aventurera, sin miedo. Es el rey de las 6 reinas, Le podían hacer una silla un poco más lustrosa. Vamos a ver. Que la rueda esa tiene una pinta muy mala. Está viendo el libro de los y ahora va a estar ella. Murió protegiendo a su reina. Yo me he sido un personaje que pasó de caerme fatal a caerme bien. Y ha vivido cosas, Sí. ¡Eh! Sí, sí. Voy a colocar las sillas. Bueno, yo sigo diciendo que queda muy poco tiempo y muchas cosas que pasan todavía. Está colocando las sillas, ¿me entiendes? Cuando quedan 10 minutos para que se acabe el capítulo, ¿me entiendes? Último capítulo de Juego de Tronos y gastan 5 minutos en Tyrion colocando sillas. Un final un poco más apasionante, ¿no? Por favor. Os servimos con placer, rey Bran el tullido. Se lo tiene que dejar todo el rato claro, Sí. El tullido. ¿Para qué quiere un consejero de los rumores si él puede verlo? Señor de Alto Jardín. Esto es como poco a poco vuelve a reconstruirse todo, ¿no? Lo del muro sigo pensando que es estúpido. Ahora, ¿qué hacen ahí? Ya. ¿Defienden Yo no. el qué? Yo tampoco lo entiendo. Además, protegen un muro que tiene un boquete que te cae. Te va a ser infeliz toda su vida, Hombre, es que lo Se que ha ha cargado al hecho... amor de su vida, se supone, y no sabe siquiera si lo que ha hecho es correcto. Esta es Sansa, que se va a casar con Tyrion. ¿Sí? No sé. Mírala. Qué fantástica es. Fantasma, hola, llevo aquí 70 años. Hostia, La oreja. de la diseñadora de las trenzas de Daenerys. Llega... Hombre, después de todo lo que ha pasado en su vida Sansa, también se merece un respiro, He de reconocer que yo he pasado mucha pena con ella en la serie. Que podían dejar esa compuerta abierta perfectamente. ¿Quién va a pasar? ¿Te imaginas que justo aparece un zombie? ¿Tú crees que se van a vivir más allá del muro? Tiene pinta, ¿no? A ver, tiene pinta de que se van, sí, pero... Ay, me da penita que se haya acabado. A mí también, la verdad. He de decirte una cosa, me esperaba que el final fuera mejor. No llores, ¿Me voy a llorar? A ver, sí, pero tampoco ha sido malo al final. No me ha parecido malo. A ver, ¡Adiós! 8 años viendo esto. La octava temporada no me ha gustado mucho, pero el final tampoco me ha parecido malo. 5 minutos de Tyrion colocando sillas y 20 intentando convencer a Jon. Yo me esperaba más del final, las cosas como son. La escena de Drogon deshaciendo el trono de hierro. Eso es lo mejor del capítulo, evidentemente. Además es un poco esperado. Bran Rey. Empiezo a creer en la teoría esa que decían lo de que Bran ha cambiado todo el pasado para llegar a donde está. Tío le dice, estás justo donde tienes que estar. A Jon le dice, estás justo donde tienes que estar. Serías rey y le dice, para eso estoy aquí. Y a ver, está siempre empanado, pero estaba muy tranquilo cuando estaba a punto de morir. Ya. No sé, yo me esperaba la verdad otro final. Ni mejor ni peor, yo que sé, bueno, a lo mejor, pero no sé. Pero bueno. No pasa nada, porque ahora se avecina la sustituta de Juego de Tronos. ¿Qué sustituta? ¿No lo sabes? ¿Cuál? El Señor de los Anillos, la serie. Sí. ¿En serio?
No, no. Dicen que va a ser incluso mejor que el Juego del Trono. Bueno. ¡Adiós! Ya no nos pueden hacer ningún spoiler mañana. Pues no está mal. Pues ya estaría. Joder, ¿ahora qué hacemos? A ver cuál empezamos.